Iniciaremos el estudio de la accidentología vial. Comencemos con el concepto de accidente. Se denomina accidente a un acontecimiento eventual, que muchas veces ocasiona algún daño, o que al menos altera la normalidad de los hechos. Los accidentes suceden en forma inesperada, y tienen que tener una conexión causal con el hecho imprevisto que lo motiva. Por ejemplo, un choque automotor ocurrirá por accidente, si uno de los autos o ambos colisionan porque una cerrada niebla no les permite ver al otro vehículo, o porque se cruza un peatón, y el auto para evitarlo, hace una maniobra embistiendo a otro auto. Con este concepto expliquemos ahora lo que es la accidentología vial. En este sentido podemos decir que se puede definir a la accidentología vial como la disciplina científica que tiene por objeto el estudio del accidente de tránsito terrestre, y por finalidad la determinación de las circunstancias, condiciones y resultados de dicho suceso, así como también elaborar y coordinar programas de prevención y educación en base a problemáticas específicas. La accidentología vial es una técnica que se nutre de las ciencias clásicas, principalmente de la física, la matemática, la ingeniería, sociología y otras, en la que se apoya tecnológicamente. En consecuencia, el estudio de un accidente vial se basa en poder determinar científicamente cuál o cuáles son los factores elementales o básicos que tuvieron incidencia en la producción del accidente. Veamos cuáles son sus elementos. El hombre, el vehículo, y la vía. En el primer elemento tenemos los siguientes componentes. El conocimiento, relativo a un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje, respecto de las materias que regulan el tránsito. Es decir, el conocimiento teórico y práctico de la ley de tránsito. Dentro de este conocimiento encontramos subelementos como el factor humano, donde están la personalidad, vista como un conjunto de cualidades que explican el comportamiento del individuo. La motivación es un concepto psicológico que explica el porqué de un determinado comportamiento y la razón por la cual se pregunta a menudo por el motivo de un determinado acto. La actitud, modo más o menos permanente de pensar y sentir acerca de las cosas. Normalmente se aprenden y pueden ser buenas o malas para la conducción de vehículos, según se ajusten o no a las normas de seguridad. Y la emoción ayuda a explicar también el comportamiento del conductor. Manera de sentirse acerca de las cosas. Ser agradable o no y poseer distintos grados de intensidad. Puede generar comportamientos peligrosos al verse afectado por diferentes emociones, como la pesadumbre, la ira, el temor, etc. Lo que influye en la reacción o tiempo de reacción del conductor. Por otra parte, en el factor psicológico encontramos las distracciones. Una distracción puede provenir de algo que el conductor oiga, sienta, toque o piense, que aleje su mente y a veces su vista de aquello en lo que debe poner toda su atención. Ejemplo, una piedra que golpea en el parabrisas, encender un cigarrillo, carteles o anuncios publicitarios, etc. Las intoxicaciones. Dentro de los productos que producen intoxicaciones citamos el alcohol, los narcóticos, las drogas que disminuyen o aumentan la capacidad cerebral y el monóxido de carbono, entre otros. El alcohol. El alcohol, aun ingerido en pequeñas dosis, entorpece la capacidad del conductor como para resolver problemas en el momento de la conducción. Las personas bajo la influencia de alcohol están más propensas a sufrir accidentes. Veamos la siguiente tabla sobre los efectos del alcohol. De 0 a 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre, el estado mental de la persona es de leve alegría. La conducta es apropiada y sus movimientos son leves con lentitud y o torpeza. De 0.5 a 1 gramos de alcohol por litro de sangre, el estado mental de la persona es alegría. Menor juicio, menor concentración. La conducta es de desinhibición social y sus movimientos son lentos, torpeza, disminución del campo visual. De 1 a 1.5 gramos de alcohol por litro de sangre, el estado mental de la persona es de emociones, inestabilidad y de confusión. Su conducta es de descontrol, mal genio e inestabilidad. Y sus movimientos y percepciones son de lengua traposa, andar tambaleante, visión doble. De 1.5 a 2.0 gramos de alcohol por litro de sangre, el estado mental de la persona es incoherencia, tristeza, y rabia. Su conducta es de mayor descontrol, mareo, y vómitos. Y sus movimientos y percepción son de dificultad para hablar y caminar. De 2.0 a 3.0 gramos de alcohol por litro de sangre, el estado mental de la persona es de escasa conciencia. Su conducta es de apatía, inercia, incontinencia de esfínteres.
y sus movimientos y percepciones de incapacidad de hablar y caminar. De 3.0 a 4.0 gramos de alcohol por litro de sangre, el estado mental de la persona es de coma, inconsciencia. Su conducta es de ausencia. Y sus movimientos y percepciones de ausencia de reflejos e insensibilidad. La fatiga o el cansancio. Por un viaje largo o tareas excesivas antes de la conducción, ya que produce torpeza al conducir, doble visión, hablar dificultoso, falta de coordinación, reflejos muy lentos, audición disminuida, etc. El estado físico. Referido a nuestra capacidad para desarrollar tareas que involucren fundamentalmente la capacidad mental y física para conducir un vehículo, como también a participar como peatón en la dinámica vial. Estado psíquico. Referido a aquellas personas que tienen un trastorno emocional ocasionado por un acontecimiento disvalioso tales como enfermedad profesional, accidente, delito. El segundo elemento es el vehículo. Un vehículo es un medio de locomoción que permite el traslado de un lugar a otro. Señalemos cuáles son sus elementos. Seguridad activa. Es el conjunto de todos aquellos elementos que contribuyen a proporcionar una mayor eficacia y estabilidad al vehículo en marcha. Y en la medida de lo posible, evitar un accidente. Podemos mencionar los siguientes. El sistema de frenado. Su función es fundamental para la seguridad del conductor. El sistema de dirección. Garantiza la correcta maniobra del vehículo. El sistema de suspensión. El automóvil se mantiene estable y absorbe las irregularidades de la carretera. Los neumáticos y su adherencia al suelo. La iluminación. Veamos ahora lo que es la seguridad pasiva. Son los elementos que reducen al mínimo los daños que se pueden producir cuando el accidente es inevitable. Entre ellos, los cinturones de seguridad. Imprescindibles para cualquier viajero, básicos en la seguridad vial. En caso de impacto, cuentan con un dispositivo que bloquea el mecanismo en caso de sufrir una fuerte desaceleración. Evitan que la persona salga despedida. Los airbags. Son unas bolsas que, mediante un sistema pirotécnico, se inflan en fracciones de segundo cuando el coche choca con un objeto sólido a una velocidad considerable. Su objetivo es impedir que los ocupantes se golpeen directamente con alguna parte del vehículo. Chasis y carrocería. En ambos existen zonas que absorben la energía en caso de un impacto. Si es un choque frontal, acomoda el motor para que no se introduzca en el habitáculo. Cristales. El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo. Las ventanillas laterales son más débiles y se pueden romper. Es la salida más cómoda si en caso de vuelco las puertas se quedan bloqueadas. Reposacabezas. Son los elementos fundamentales en la protección de la persona frente al latigazo cervical, siempre que se ajusten a la altura de la persona que vaya sentada. Frenos ABS, dispositivo que evita el bloqueo de las ruedas al frenar. El tercer elemento es el camino o la vía. De acuerdo a la Ley de Tránsito número 18.290, en su artículo primero define los siguientes conceptos que se relacionan con el camino o vía de la siguiente manera. Avenida o calle. Vía urbana destinada a la circulación de los peatones, de los vehículos y de los animales. Calzada. Parte de una vía destinada al uso de vehículos y animales. Camino. Vía rural destinada al uso de peatones, vehículos y animales. En resumen, podemos concluir que la seguridad vial y su eficiencia está dada por la participación armónica de estos elementos fundamentales del tránsito. En consecuencia, concluimos que un accidente se produce por cualquier causa que rompa la armonía de los elementos fundamentales del tránsito vial. Finalmente, de todos los conceptos vertidos, definamos ahora lo que significa un accidente de tránsito. Es un hecho involuntario que ocurre en una vía pública o entregada al uso público, que deja daños en las cosas o lesiones en las personas y significa la participación de vehículos y peatones.